Religiones del Extremo Oriente. India y China constituyen los dos grandes continentes del Extremo Oriente, donde surgieron, anidándose ahí desde muy antiguo, grandes culturas religiosas. En este capítulo, pues, voy a intentar mostrar qué aspectos más significativos, comenzando por el hinduismo védico y el clásico, o el brahmanismo, para seguir después con el krishnaísmo y el budismo, y terminando con las dos grandes tradiciones chinas vinculadas a Confucio y Lao Tse. Hinduismo. Poco sabemos de la vida en la India antes de la llegada de las tribus arias, que, procedentes del norte de Europa, fueron penetrando en el valle del Indus, al noreste de la India, Punjab. A principios del segundo milenio a.C., los grupos autóctonos originarios del valle antes de la invasión aria suelen denominarse drávidas, los cuales fueron progresivamente asimilados o expulsados hacia el sur por los nuevos habitantes del lugar. Sin embargo, tenemos poca información sobre el periodo previo a la formación de los primeros textos hindúes, como lo expresa con ojos evidentemente occidentales Sir Eliot, historiador clásico de la India. Una indiferencia por la historia, incluyendo la biografía, la política y la geografía, es el gran defecto de la literatura india. No solo hay pocos tratados históricos, sino que incluso las simples alusiones históricas son raras. Y esta curiosa vaguedad no es propia de una sola época o distrito. Tanto se encuentra entre los drávidas del sur como entre los arios del norte. 86. Una vez que las tribus arias inmigrantes hubieron penetrado en el valle del Indus, se produjo un proceso de mestizaje racial y cultural con las tribus locales drávidas. Estas últimas tenían ciertamente su propia organización social y política, así como una propia perspectiva cultural y religiosa. En qué porcentaje una raza influyó sobre la otra es difícil determinarlo con exactitud. Probablemente, en muchos aspectos, prevaleció la cultura aria por sobre la drávida. En todo caso, el resultado de esta fusión de dos tradiciones culturales y religiosas, con un mestizaje desigual, constituye lo que se ha denominado el hinduismo. En el hinduismo hay diversos elementos centrales que podrían probablemente tener su raíz en las formas de religiosidad primitiva drávida, especialmente la creencia en la reencarnación, la cual pudo ser en su origen más primitivo una concepción animista, así como el culto fálico vinculado a Shiva, no, a Siva. Puede estar también presente en la religiosidad prevédica, donde la figura de Siva era fundamental. Hinduismo védico. El hinduismo expresó su concepción religiosa ante todo con himnos dirigidos a diversas divinidades, los que están compilados en el llamado Rig Veda, o sabiduría en himnos. Estos textos sagrados podrían haber sido, en su estructura principal, propios de las tribus inmigrantes arias, y fueron elaborados a mitad del segundo milenio, aunque ciertamente tuvieron también influencias dravídicas, sobre todo en elaboraciones posteriores de la teología hindú. El análisis de estos himnos permite captar la estructuración del panteón hindú, así como la organización social en castas y los intereses valóricos que los motivaban. Todo ello constituye, por lo mismo, el hinduismo védico. Las castas. Las tribus arias inmigrantes en el Punjab llevaban consigo una estructuración social entre castas, sacerdotes, guerreros y comerciantes. No sabemos casi nada de la estructuración social que pudieron tener los drávidas prehindúes. En todo caso, parece probable que la organización en casta fue herencia de los inmigrantes arios, lo que explicaría que, en la India, las castas superiores tengan componentes étnicos más arios que las inferiores. Así pues, la base social del hinduismo quedó establecida de la siguiente forma. Castas superiores: brahmanes, sacerdotes; casatillas, nobles guerreros; y vaisas, grandes comerciantes y terratenientes; castas inferiores: sudras, pequeños comerciantes y campesinos;
y parias, propiamente los sin casta. Esta división radical entre seres humanos que hoy le puede chocar con fuerza a una mentalidad democrática occidental tiene su propia inteligibilidad dentro del contexto religioso general del hinduismo, tal como veremos. La religiosidad hindú, si bien por un lado consagrará la estructura de castas, por el otro lado la relativizará completamente. En todo caso, ello no obsta a que en la historia política de la India, hasta épocas relativamente recientes, se caracterizó por las luchas hegemónicas entre nobles y terratenientes de carácter más o menos feudal, y también por las intrigas y las ansias de liderazgo por parte de los brahmanes. Las demás castas tuvieron poca o ninguna importancia política después que hubieran sido probablemente sometidas con violencia por las tribus superiores más arias. Incluso pueden encontrarse en los himnos referencias que muestran a los dioses como poderes funcionales a los intereses de las castas arias. Panteón védico. 89. Así se dice que Vishnu extiende sus favores sobre el Ario, o bien situado a Indra como un dios selectivo, expresa: Indra, tú y solo tú, reinas sobre los hombres, sobre las riquezas y sobre los 5 clases de habitantes de la tierra, 5 castas citadas. Nosotros te invocamos, oh Indra, que estás por doquier entre los hombres, dígnate ser exclusivamente para nosotros. Y más duramente desprecia como malos a los esclavos. No nos entregues a los esclavos, a esos enemigos que se complacen en la violencia y que se apoderan de los alimentos ajenos. Defiéndenos contra aquellos cuyo corazón les ha llevado a abandonar a los dioses y no conocen su poder contra los malos espíritus. Todo esto refleja el origen ario del panteón védico, que además privilegió como ser supremo precisamente a un dios guerrero, Indra, favorable a los intereses de los invasores arios. Así, en un himno litúrgico, Indra se lee: procuranos la riqueza y al mismo tiempo mata de repente a todos los que odian a los brahmanes. Es 89. Panteón védico. El hinduismo concibe el origen del ser como un océano primordial, denominado Prajapati o Sarasvati, a menudo divinizado y a quien se le dedican incluso algunos himnos védicos. En ese gran seno originario proceden los diversos dioses o poderes: Asu, sagrados malignos; Asuras, o benignos, Devas. El dios supremo del panteón védico es Indra, mitificación de la tempestad y el rayo, como el Zeus griego. Es él quien tiene mayor número de himnos dedicados en el Veda. Por debajo de Indra están los demás dioses, de los cuales pueden destacarse 3 grupos principales: 8 Vasus, 5 Adityas y los Rudras, que constituyen dentro del hinduismo védico la presencia del Shiva prevédico, el cual reaparecerá en el periodo brahmánico como la dimensión destructora o apasionada del único absoluto Brahma. Los 8 Vasus están jerarquizados de la siguiente manera: Agni, que personifica el fuego con que se celebra siempre los sacrificios, que eran acompañados con la recitación de los himnos védicos; Vayu, el viento; Surya, el sol; Soma, la luna nocturna, símbolo del misterio de la fertilidad, con sus ciclos de invierno y primavera, asociada también a los ciclos menstruales, con sus periodos crecientes y menguantes. A la vez constituye la planta aromática que se quema y se consume en toda celebración ritual para permitir introducirse en el misterio de la vida. Prithvi, la tierra; Diaus, el cielo; Diaus, significando al mismo tiempo
la altura luminosa desde la cual puede discernirse cuando ocurre en la Tierra. Antakarish, Antarikcha, espacio atmosférico. Inakshatra, estrellas. Los 5 Adityas, hijos reales de Aditi, conformados por la pareja Mitra, día, y Varuna, noche, Aryaman, sexo o matrimonio, Braga, riqueza, y Ansa, poder. La divinidad Mitra en los himnos védicos se encuentran asociada a menudo a las aguas fecundantes y a la inmortalidad. El conjunto de los adityas son garante de la vida y de la luz que está extensa de temor, con todos los beneficios de amor y riqueza, así como de verdad y justicia. Está también los maruts o vientos y los asvins o hijos del sol. Brahma aparece en uno de los himnos, donde es denominado Brahmanaspati o también Vihaspati, como quien destruye a los asuras, y por el poder de la palabra sagrada triunfó ante Avala, dispersó las tinieblas e hizo brillar la luz. Es el dueño soberano de la oración, como sacerdote de la familia de los dioses, y ayuda a los hombres mediante instrucciones virtuosas. Es salido de la verdad, y en alguna ocasión invocado como el más divino de los dioses, y el Padre de los dioses, el regulador de este mundo, y dueño supremo de todos los seres. Vishnu tiene algunos himnos que le son dedicados, donde a veces se le asigna un papel de supremo junto a Indra. Incluso se le atribuye el haber hecho los 3 mundos y haber sostenido el ensamblaje sublime de las esferas celestes, recibiendo el título de creador, nacido de sí mismo y a la vez joven y viejo. Estos atributos especiales de Brahma y Vishnu, razón de que en el hinduismo clásico posterior sean precisamente ellos, junto con Shiva, identificados en Trinidad como un único Dios. El asura o divinidad maligna principal es Vritra, serpiente caótica, jefe de los demonios sándikas, que en los comienzos míticos enfrentó al supremo Indra, siendo fulminado por un rayo. Finalmente, hay infinidad de poderes sagrados de todo orden, poblando el espacio con sus encantos, los Gandharvas y las fabulosas ninfas apsaras, equivalentes a las miríadas de ángeles de la tradición bíblica. Los bienes valorados y solicitados en los diversos himnos van siempre vinculados a la victoria en las guerras, la riqueza, el bienestar, la salud y la vida larga, junto a la bondad, la verdad y la justicia en las relaciones humanas, aunque también la venganza contra los enemigos esclavizados, parias, así como las plegarias que acompañan el sacrificio del soma sagrado. Hinduismo clásico o brahmanismo. La reflexión lleva a cabo por los brahmanes durante siglos a partir de los himnos védicos, así como el ejercicio ritual de los mismos, llevó a un desarrollo progresivo de la teología hindú, que ya desde los siglos 8 a.C. constituiría el hinduismo clásico o brahmanismo, cuyo nombre específico es Sanatana Dharma, que significa exactamente doctrina del desapego. Veamos su estructura básica, presentándola en 3 aspectos: concepción de la divinidad Trimurti, concepción del mundo múltiple
samsara, así como el proceso de liberación, moksha, y concepción de la forma como el absoluto divino irrumpe en ese mundo, avataras. Concepción de la divinidad Trimurti. El principio universal de toda existencia es definido más especulativamente como lo uno absoluto o Brahma, que trasciende el universo de la multiplicidad creada. Pero esa única realidad trascendente tiene tres aspectos que la constituyen dinámicamente. Siva, que es el aspecto de negatividad o pasión, a la vez destructora y fertilizante. Vishnu, aspecto de la positividad armónica, y Brahma, en cuya unidad absoluta coinciden los opuestos negativos y positivos. En realidad, de dinamismo absoluto de ser recibe el nombre de Trimurti. Se trata de una teología trinitaria que busca comprender la realidad múltiple como fundada en el mismo dinamismo eterno del ser absoluto. Nada de lo que existe queda así fuera de ese fundamento único, Brahma, que integra la positividad, Vishnu, y la negatividad, Siva. El hinduismo clásico concibe pues a Dios de forma monoteísta y no dualista, integrando por ello toda la realidad dual en el único ser absoluto. En este monoteísmo bíblico, la integración se la da al considerar a Satán como criatura negativa del único Dios. Así, en el libro de Job aparece Satán como uno de los hijos de Dios, Elohim, cuya función es precisamente la negatividad tentadora. Job 1, 6, 12. Análogamente, el papel jugado por Siva, el tentador, en el hinduismo clásico. Dharma en sánscrito o Dhamma en pali significa doctrina, pero también tierra, señalando la matriz originaria de la existencia a la que hay que volver como resultado de la superación del deseo, sanatana. En este sentido, el Dharma se identifica con la categoría de Mahatman, de la que hablaremos después. El Trimurti es así expresado en la forma visual del triángulo o bien con la imagen antropomórfica de un individuo con tres caras, una que mira al frente, Brahma, otra a la derecha, Vishnu, y la otra a la izquierda, Siva. También se expresa con el sonido transcrito habitualmente como Om, que es otro nombre de Brahma, englobando todo el lenguaje que constituye la expresión de toda la realidad existente y como tal decide en su triple dimensión gutural, labial y dental. Si bien la religiosidad popular hindú convertirá esos tres aspectos de la única realidad divina en tres personas divinas distintas, cada una de las cuales tendrá su propio templo y fieles, e incluso se llegará a asignarle a cada una de ellas correlativamente cada una de las tres castas superiores. Así, Brahma será vinculado particularmente a los brahmanes, Siva a los Kshatriya y Vishnu a los Vaishyas. La proliferación de sectas hindúes llegará con el tiempo a establecer 5 cultos distintos, no excluyentes entre sí, pero escandalosos jerárquicamente centrados en Surya, dios solar védico, Ganesa, Vishnu, Siva y Shakti. Aunque la concepción de la divinidad propia del hinduismo clásico es demasiado compleja para simplificarla aquí. Así, la realidad divina es también descrita con 6 cualidades, distinguiendo la primera, Jnana, que constituye la conciencia divina misma respecto a sus 5 características: Shakti, fuerza creadora; Aishvarya, poder activo en el mundo; Bala, poder sustentador del mundo; Virya, capacidad de permanecer inmutable; Tejas, independencia en acción creadora.
Ganesa es el nombre de la divinidad fruto de la colaboración del Trimurti como un cuarto aspecto del absoluto divino, a partir del momento en que la cuarta casta, la de los Sudras, reivindicó su carácter de tal, separada de los destacados parias, de- descastados parias, añadiéndose también en cuarto rostro, que mira hacia atrás, en la imagen plástica del Trimurti. Concepción del mundo, samsara. La multiplicación mundana constituye el ciclo infinito de reencarnaciones o samsara. Probablemente esta concepción del mundo proviene de la base drávida de la cultura hindú, que no fue integrada en el vedismo y en cambio se elaborará más tarde en la reflexión brahmánica. Samsara es un término sánscrito y pali que significa el devenir. A partir de ese significado original, el hinduismo acentúa el carácter cambiante y por lo mismo ilusorio o aparente, maya, de todo cuanto existe en el mundo de la multiplicidad. Sin embargo, a pesar del carácter ilusorio o maya de cuanto aparece en el ciclo infinito de las multiplicidades de los seres, todas las formas parciales de existencia son manifestaciones siempre mudables de las mismas únicas existencias que es Brahma. Pero en la medida que la realidad múltiple manifiesta siempre parcialmente, el único es que es Brahma, sea una en su dimensión negativa, Siva, o positiva, Vishnu. Brahma, de quien todo lo que aparece depende, es considerado como el alma universal o el Mahatman, de la cual participa toda manifestación particular del ser, puesto que el fondo de todo ser es siempre Mahatman o Brahma, y en el Krishnaísmo los seres también, lo será también Krishna. El concepto hindú de Maya, ilusorio, no implica un juicio de valor negativo sobre el universo, ni menos implica un supuesto de caída del universo desde una situación previa no ilusoria. El universo es ilusión por su misma realidad creatural, que como tal implica mutación y multiplicidad. El principio objetivo del universo es Maya, y siendo ilusorio el mundo, también lo es todo el proceso temporal. Junto a esta visión, cierto hinduismo posterior añadirá el concepto de Samkhya, que considera el universo como un proceso evolutivo de componente material de la divinidad Prakriti en su relación con el componente espiritual Purusha. Por eso el tiempo no tiene ni principio ni fin, es una sucesión continua o circular de mutaciones. La razón debe ser el mundo múltiple, a veces es considerado como un juego divino, lila. El Dios creador se entretendría así por el simple gusto de hacerlo, sin ninguna necesidad de la existencia mundana ni por razón alguna inherente a lo absoluto, lo cual podría ser contradictorio con el mismo carácter de absoluto divino. Concepto de lila o entretención divina como una razón de ser de la creación del mundo recuerda el texto del libro bíblico de los Proverbios, donde la sabiduría como hipótesis divina se representa jugando en el inicio de la creación. Cuando Dios establecía los cielos, allí estaba yo, a su lado estaba yo como confidente. Día tras día le alegraba y jugaba sin cesar en su presencia. Jugaba con el orbe de la tierra y mi alegría era estar con los hombres. Proverbios 8, 27, 30 al 31. Si bien aquí se da también como razón creadora el gusto que tiene Dios por la cercanía con los hombres, lo que en la perspectiva cristiana explica la categoría de encarnación divina. Él nos eligió en Cristo
antes de la creación del mundo. Efesios 1:4. Así como quizás también la de los avataras divinos en el hinduismo posterior, tal como veremos a continuación. Ese era el 105. Seguimos. Todos cuantos existimos en el universo infinito, existimos desde siempre y para siempre en Brahma, solo que durante nuestra existencia individual aparecemos en sucesivas formas o reencarnaciones. En esta realidad cósmica, Samkhya, considerada como una rueda de ciclos sucesivos, samsara, están también incluidos los antiguos dioses védicos que constituyen como la forma superior de reencarnación, a lo cual han llegado determinados Atman y que puedan abandonar para reencarnarse de otra forma no divina. Solo Brahma, en su ser trino, trasciende la mutabilidad y el maya del samsara. En la lectura brahmánica del hinduismo clásico se integran de todas formas los antiguos dioses védicos, reducido su aparente multiplicidad al uno de Brahma. El samsara es visualizado como un círculo dividido en 4 partes, o yugas, a los cuales se asignan a veces un periodo largo de tiempo, 6 millones de años por cada yuga. Dentro de cada yuga ocurren todos los procesos espaciotemporales propios de la multiplicidad del universo. Cada yuga termina con un fin, denominado pralaya, seguido de un nuevo yuga, hasta culminar los 4 yugas con un mahapralaya, después del cual comienza un nuevo ciclo con un primer yuga y así sucesivamente. El todo del Mahatman se encuentra presente en cada elemento de la multiplicidad infinita ilusoria, encarnado o parcializado en su apariencia como Jivatman, pequeña alma, que es participación del Mahatman, alma universal. Mahatman es así la presencia inmanente de la realidad trascendente del Brahma, mientras que el Atman individual, Jivatman, constituye el principio de individuación de la realidad mundana y por lo mismo el quien se reencarna en el ciclo infinito del samsara. Bhagavad Gita, Yoga del Conocimiento. Aun cuando ese quien tenga etapas de reencarnación no conscientes. Ahora bien, ¿qué determina que el Atman se reencarne manteniéndose en el ciclo de la existencia múltiple o samsara? ¿Es el karma que, por un lado, es la consecuencia del mayor o menor desapego, sanatana, logrado en la encarnación anterior, de tal manera que la actitud con que cada Atman enfrenta su existencia sansárica precondiciona su tipo de encarnación posterior, como una especie de lastre original? Y por otro lado, la actitud con que el Atman en su encarnación actual se relacione con el mundo múltiple determina el aumento o disminución de su apego kármico y por lo mismo de su ulterior reencarnación. Cuanto más el propio Atman se deja influir por los estímulos instintivos, mayor es el apego kármico, que lo mantendrá amarrado al ciclo samsárico. Pues bien, el medio para ir desapegándose hasta lograr el desapego total, después de cierto número de reencarnaciones, es el yoga. Si bien en el hinduismo está ausente la conciencia de culpa y más bien ve mal moral como una ignorancia por el engaño a que el carácter ilusorio, maya, de la existencia somete al Atman. Por eso en sus plegarias el fiel pide superar la ignorancia más que el perdón. Moksha, Mahatman, Brahma, Mahatman o Mahatman. Bueno,
Así pues, debido a que el estado de reencarnación actual supone siempre que el propio Atman quedó con apego de algo, karma, en la encarnación anterior, solo cuando, después del proceso de la reencarnación necesarias, el Atman logre el estado de total desapego, moksha, dejará de reencarnarse, identificándose con Mahatman. De ahí que en el hinduismo, cuando se considera que alguien en su reencarnación actual está ya desapegado de todo, quedándole solo llegar al término de su vida presente para dejar el samsara, se lo denomina ya Mahatman. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, en el que el Jivatman desaparece, confundiéndose en Mahatman o uno divino, Brahma. Podríamos ejemplificar esta perspectiva como si la totalidad múltiple de lo real, samsara, estuviera constituida por infinitos individuos flotando en un océano de agua, Mahatma, la cual estuviera al mismo tiempo envasada en esas individualidades de formas distintas. Mientras el agua envasada mantenga el apego a su envase, karma, al terminar una forma concreta de existencia, esa misma agua pasará a otro envase, hasta que después del proceso de sucesivos reenvasamientos logre desapegarse totalmente del envase y así al terminar esa última situación envasada se romperá el envase y el agua ahí retenida, Jivatman, dejará de ser una identidad distinta, fundiéndose en la gran agua del océano, Mahatman. Se trata pues de una escatología panteísta, según la cual la liberación del mundo consiste en desaparecer como yo individual para pasar a existir únicamente el gran yo universal, Mahatman o Brahma. De esta manera, por el esfuerzo del yoga, el Atman va liberándose del apego kármico hasta llegar a la liberación total, dejando así de reencarnarse. En el hinduismo clásico, si bien las divinidades védicas forman parte del samsara, como una forma superior de reencarnación, la gente recurre a ellas como ayudas eficaces para hacerles más soportable la existencia actual y a la vez para pedir ayuda en el proceso de desapego del karma. En ese sentido, los himnos védicos, que en su estructura original constituyen plegarias de petición de beneficios intramundanos, fueron convirtiéndose también en recursos religiosos de los fieles, para sentir ese apoyo sobrenatural al esfuerzo yogíco, con vistas al avance en el acceso interior a Mahatman o Brahma. De la misma manera, el hinduismo clásico elabora los mitos del espacio sagrado, particularmente el de la montaña sagrada, Sumeru, que representa el centro del universo, imaginado como un eje vertical en forma de huevo, en cuya cima se encuentran los Amara, que han logrado superar ya el ciclo de reencarnaciones samsara, de ahí que ese lugar reciba el nombre de Amaravati, ciudad inmortal. Los avataras. El término indoeuropeo avatara ha pasado a nuestro idioma con la connotación de los imprevistos o peripecias con que uno puede encontrarse en la vida, los avatares de la vida. Pero esa palabra tiene su origen en el contexto original hindú, de donde procede, y ahí significa propiamente las narraciones referentes a la encarnación de Dios en el samsara humano por condescendencia amorosa con el ser humano. El dios trino del hinduismo, el Trimurti, se manifiesta también en el mundo samsárico, encarnándose en él con diversos avataras. Sin embargo, nunca es Brahma quien se encarna, pues el uno Brahma ya está presente siempre en el mundo como su realidad fundante o Mahatman. Los avataras pueden ser o de Shiva o de Vishnu. Cuando Dios se encarna como Shiva, ese avatara
constituye la presencia tentadora o satánica de Dios que busca fortalecer nuestra resistencia y discernimiento para que aprendamos a no caer en tentación. Por lo mismo, a Siva hay que resistirlo y de esta manera desapegarnos del karma. Pero la doctrina de los avataras se refiere sobre todo a Vishnu como el avatara divino de conducción. Dios mismo encarnándose nos muestra o revela el camino, yoga, que debemos seguir para ir superando el karma y de esta manera llegar a la liberación final, moksha, en Brahma, identificándonos con el Mahatman. La doctrina de los avataras de Vishnu, más raramente de Siva, fue desarrollado sobre todo por la tradición de los Puranas. Dentro del hinduismo clásico posterior, según ella, se distinguen 10 avataras sucesivos, en épocas distintas del ciclo samsárico: el de Misya, pez; Kurma, tortuga; Paraja, jabalí; Narasimha, hombre león; Vamana, Parasurua; Rama, Krishna, Buda y Kali. Si bien en los mismos Puranas aparece a veces avataras que no coinciden con los 10 clásicos citados, los dos principales avataras se refieren a las dos principales encarnaciones de Vishnu: en Rama, narrado en el texto famoso del Ramayana, y en Krishna, tal como lo recoge el Mahabharata, cuyo núcleo es el Bhagavad Gita, que constituye el texto sagrado supremo del krishnaísmo y en el que se basa esa nueva perspectiva del hinduismo. El último avatara, Kali, es considerado como el de juicio final, que tendrá lugar cuando termine el último yuga, Yuga Kali, en que se encuentra actualmente el ciclo samsárico. Al término de este yuga tendrá lugar un Mahapralaya, en que Kali, avatara supremo de Siva, con su poder destructor soberano, destruirá la tierra y aniquilará a los poderes del mal que en ella actúan, restaurando de nuevo la bondad originaria. Un último aspecto vinculado a la doctrina de los avataras, que es quizás su aspecto teológico fundamental, consiste en la concepción de Dios como gracia salvífica para el pobre ser humano. El hinduismo clásico y sobre todo, como veremos, el budismo tiene a acentuar el esfuerzo yógico como el medio para llegar a la liberación definitiva o moksha. En cambio, los avataras de Vishnu, si bien constituyen la revelación de los auténticos yogas que el ser humano debe practicar para salvarse, introducen la categoría de gracia divina como el elemento fundamental de la esperanza de salvación para el hombre. Pero ya no se trata de meras plegarias rituales para lograr el bienestar intramundano, como en las plegarias de los himnos védicos y de los sacrificios brahmánicos, sino de abrirse a la gracia del Dios encarnado, en cuya unión mística el bhakti puede superar el samsara y acceder a Dios mismo. Esta perspectiva mística es particularmente notable en el avatara de Krishna, tal como es recogido en el Bhagavad Gita, del cual hablaremos después. Textos sagrados. El conjunto de textos sagrados del hinduismo fue acumulándose durante siglos, desde mediados del segundo milenio antes de Cristo hasta alrededor del siglo V después de Cristo. Dentro de este conjunto innumerables de textos se distinguen dos grupos claramente diferenciados: los textos sagrados, que constituyen la Kruti, y los que constituyen la Smriti, S-M-R-I-T-I. Kruti. El Kruti, vamos a decirle Kruti. El Kruti es propiamente la revelación reconocida como tal, canónica,
Los redactores de este libro son los llamados rishis o aeógrafos inspirados, y la misma compilación de estos diversos textos transmitidos por la tradición hindú desde su puesta por escrito por parte de los rishis, se considera también obra inspirada de un autor desconocido, el cual se denomina Vyasa. A su vez, la Kruti o palabra revelada se divide en Samhita, que son los Vedas, y los escritos revelados post-védicos. Samhita. La palabra Sankita Veda significa sabiduría. Desde el inicio del segundo milenio antes de Cristo, la tradición hindú fue transmitiendo su pensamiento religioso y filosófico en forma oral hasta llegar a formularlo en un periodo de 500 a 700 años en forma escrita entre 1500 y 1200 a.C., unos cuantos siglos antes que la primera escritura conocida de la tradición bíblica judía. Los escritos sagrados más antiguos son los Vedas, que están formados por 3 colecciones. 109. En el mismo Veda se distingue: los que cantan el Somaveda celebran a Indra por sus cantos, los que recitan el Rik le celebran por sus plegarias, los que recitan el Yagur le glorifican recitando sus textos. Seguimos. A las que se añade otro tipo más espurio, el Rig Veda o Veda en himnos, Rik, está formado por un conjunto de 1028 himnos divididos en 10 siglos o mandralas, sumando en todo alrededor de 11.000 versos. También se ordena a menudo en 8 partes, Ashtaka, cada una de las cuales tiene 10 adhyayas, subdivididas en anuwakas, las cuales tienen como unidad base los diversos suktas, con sus respectivos versículos. Estos himnos están dirigidos a las diversas divinidades como forma de lograr su beneplácito y apoyo en las diversas necesidades materiales y espirituales de la gente. El Yajur Veda es el Veda propiamente ritual, donde los mismos himnos del Rig Veda están reordenados en función del culto, constituyendo así las plegarias litúrgicas o mantras. Este Veda tiene 2 formas distintas: el Yagur Veda blanco, que contiene las fórmulas litúrgicas sin comentarios, y el Yujur Veda negro, que añade indicaciones como rúbricas en prosa. El Soma Veda recibe el nombre de la planta sagrada Soma, con que se acompaña todo sacrificio ritual, la cual es a su vez divinizada como símbolo de la fertilidad nocturna o lunar, llegando a tener incluso diversos himnos dedicados a ellas. El conjunto del Soma Veda está formado con los mismos himnos védicos según su uso ritual del Yajur Veda, pero con indicaciones musicales para su canto ritual, al estilo del antiguo canto gregoriano, propio de la liturgia latina. Tiene 2 partes: el Purvarchika, con 6 secciones, o Prapatakas, subdivididas a su vez en diversos dasatis o adhyayas. Finalmente, hay el Veda, considerado inauténtico por los brahmanes, pero muy valorado por el pueblo hindú, conocido como Atharva Veda, que está formado por himnos védicos reunidos para su utilización mágico popular. Su compilación es tan antigua como la de los demás Vedas, pero precisamente su carácter popular, mágico, determinó que los brahmanes no lo incluyeran como Samhita ni como revelación, si bien el pueblo siguió recurriendo a él como su texto sagrado principal. Escritos revelados post-védicos. A la tradición védica original se añadieron desde el siglo VIII en adelante otras 3 colecciones elaboradas como fruto de la
reflexión brahmánica sobre los Vedas, las cuales son consideradas también como revelación inspirada, o Kruti, aunque se diferencia de los mismos Vedas o Samhita. Esta diferencia podría ser equivalente a la distinción hecha en la tradición bíblica y cristiana al interior de los textos considerados como revelación canónica entre los libros protocanónicos, equivalente al Samhita, y a los deuterocanónicos. Brahmana. Son comentarios litúrgicos de los ritos sagrados. A menudo tienen forma de preceptos sobre la plegaria védica. Representan el ritualismo sacrificial de los brahmanes, llevado a menudo al extremo. En su espíritu y quizás también en su cronología, corresponden a los Vedas rituales Yajur y Soma. Aranyaka, libro de la selva. Son comentarios religiosos a partir del Veda para ser recitados en privado, como retiro espiritual, tal como lo indica su nombre, la selva, símbolo de la soledad. Upanishad. Estar junto al maestro, aproximaciones, constituyen los tratados especulativos o teológicos más importantes de la revelación hindú. Están centrados en el aforismo básico hindú, Tattvam, que significa tú eres eso, es decir, tú eres el uno absoluto, el cual se identifica ya sea con Brahma o a menudo con Rudra, a quien se le da el título de Señor, Dios adorable y soberano de todo, particularmente en el Shvetashvatara Upanishad 4:11 al 13. Los Upanishad representan también una reacción espiritualista o interiorizadora contra el excesivo formalismo ritual de los brahmanas, reacción equivalente a la que en Israel ejercerán los profetas y el mismo Jesús con respecto a la tradición sacerdotal y rabínica. Hay 140 Upanishad reconocidos como canónicos por el hinduismo brahmánico, 10 de los cuales constituyen una especie de catecismo hindú, conocido como Vedanta, fin del Veda, aunque a menudo con este nombre se designa a todos los Upanishads. Los 10 principales Upanishad del Vedanta son los siguientes: Kata Up, Prasna Up, Mundaka Up, Mandukya Up, Taittiriya Up, Aitareya Up, Estetashatvatara Up, Talavakara Up, Brihad Aranyaka Up y Chandogya Up. Esta es la página 76. El conjunto de los Vedas más las 3 colecciones de Brahmana, Aranyaka y Upanishad constituyen pues la Kruti. Smriti. Esmeriti. A partir del siglo VI a.C. y ya finiquitados los textos considerados como canónicos dentro del hinduismo brahmánico, fueron elaborándose otros comentarios religiosos, legales y morales, cuyo conjunto constituye el Smriti, compuesto de 5 colecciones de textos referidos a diversos aspectos del hinduismo. Son los sutras, Manu Smriti, Itihasas, Puranas y Tantras. Veamos su estructura concreta. Sutras son las normas que regulan los diversos aspectos de la vida del hindú. La vida socio-religiosa, Kalpa Sutras; los aspectos rituales, Sranta Sutras; las ceremonias domésticas, Kriya Sutras; el derecho civil y penal, Dharma Sutras. Manu Smriti, según la mitología hindú, Manu es considerado como el señor del samsara en un ciclo superior de 74 giros completos de los 4 yugas, o sea, de un total de 296 yugas, las leyes constantes que rigen en ese periodo astronómico.
de ciclos espaciotemporales están contenidas en este texto, determinando la conducta que deben seguir las diversas castas, Varna-dharma. Las diferentes etapas de la vida, Asrama-dharma, y el comportamiento político, Raja-dharma. Itihasas son dos grandes poemas épicos hindúes elaborados durante el milenio que va del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Se trata probablemente de las dos epopeyas más voluminosas jamás escritas en la historia cultural y religiosa de la humanidad y que narran los dos avataras o encarnaciones principales del Vishnu, el Ramayana, que contiene la historia de Rama como séptimo avatar de Vishnu, y el Mahabharata, Gran Canto, cuyo núcleo, el Bhagavad Gita, constituye la enseñanza personal de Krishna, octavo avatara de Vishnu. Según el relato del Ramayana, el absoluto divino Vishnu se encarna en el seno de una mujer princesa que engendra al pequeño Sri Rama. El joven Rama se enamora de la bella Sita y el poema describe con lujo de detalles la boda de ambos amantes. Pero Sita es raptada por el señor del infierno, el maligno Ravana, y la epopeya se concentra largamente en narrar las peripecias que Rama utiliza para la liberación de Sita. En esta lucha actúa como lugarteniente de Rama el hijo del dios del viento, Hanuman, quien dirige un ejército de monos. De ahí que en la India haya templos dedicados a monos que alojan en ese espacio sagrado, los cuales logran hacer un puente para cruzar el océano de 800 millas, abriendo así el camino para el mismo Sri Rama realice finalmente la liberación de Sita, sirviéndose también de sus flechas invencibles con las que destruye al demonio Ravana. El Itihasa Ramayana es incluso representado escénicamente en la India en determinadas oportunidades como una especie de auto sacramental hindú. Por su parte, el Mahabharata constituye el larguísimo relato sobre las disputas guerreras entre dos ramas de la familia Kaurava, formada por los 100 hijos de Dhritarashtra. Por un lado, los familiares dirigidos por Duryodhana y por el otro liderados por Yudhishthira, el mayor de los Pandavas, primo del grupo anterior. Las peripecias de esos constantes enfrentamientos, los exilios y las reivindicaciones culminan en que Yudhishthira envía a su hermano, jefe del vecino clan de los Vrishnis, para que haga un último esfuerzo por la paz. Pues bien, este hermano encargado de tal misión pacificadora es nada menos que Krishna. La intervención que él hace en el conflicto es lo que recoge el famoso texto del Bhagavad Gita, Canto del Señor, que tuvo una importancia tan grande como fuente de espiritualidad dentro del hinduismo brahmánico, hasta llegar a constituir la base de una variante propia dentro del mismo hinduismo, conocida como el Krishnaísmo, de la que hablaremos más tarde. Para sus adherentes, este texto sagrado constituye la revelación o Kruti definitiva, considerándolo un nuevo Veda o Samhita, y de hecho este texto, más que del tipo epopeya, como es el conjunto del Mahabharata, tiene un carácter de espiritualidad mucho más cercano al género Upanishad. Puranas son textos tardíos elaborados por escritos entre el 300 y 500 después de Cristo. Si bien recogen la mitología hindú tradicional sobre la creación del mundo, Sarga, la disolución y recreación, los yugas o pratisargas, las genealogías divinas, Vanisa, las diversas épocas de Manu, Manuantara y genealogías de reyes, Vansanukarita,
a las cuales más tarde se añadieron otros textos sobre diversos temas como medios de vida, Vritti, encarnaciones, avataras o Raksa, y liberación final, Mukti. Tantras son también textos tardíos del siglo V después de Cristo. Tienen carácter más mágico y sectario, para iniciados sobre las formas de superar la actual situación de casta o de sexo en que se encuentra el iniciado, gracias a diversos contactos, nyasa o gestos, mudra, sobre diversas partes del cuerpo, así como el uso de letras, bija, o de diagramas, yantra, místico, o también de fórmulas mágicas, mantras. Incluso pretenden a veces sustituir a los Vedas, considerándolos válidos por otros yugas, pero no para Kali Yuga actual. Hay tres colecciones principales correspondientes a grupos sectarios distintos, incluso presentes mayoritariamente en diversos sectores de la India. Saiva Angamos, de fieles de Siva; Vaishnava Tantras, que son los fieles de Vishnu; y Sakta, que se remiten a la diosa Sakti, esposa mítica de la divinidad creadora. Krishnaísmo. El nombre de Krishnaísmo deriva del personaje Krishna, octavo avatara de Vishnu. Tal como ya dijimos, la revelación culmina de esa irrupción del absoluto en el samsara de la historia humana está recogida en el famoso texto del Bhagavad Gita, que es a su vez el núcleo del segundo Atihasa, Mahabharata. Si bien Krishna es, según el Mahabharata, hijo de Vasudeva y hermano menor del jefe del clan Yudhishthira, la fe hindú lo reconoce como una encarnación avatara de la divinidad misma en su dimensión positiva, que es Vishnu, tal como lo expresa el mismo Gita. Aunque estoy más allá de las reencarnaciones y soy el señor de cuanto existe, tomo voluntariamente la forma de un ser transitorio. Cuando la justicia, Dharma, decae, me manifiesto como hombre entre los hombres para destruir la injusticia como mi ejemplo y enseñanzas. Bhagavad Gita, Yoga de la Sabiduría, 6.8. Así pues, a través de los 18 capítulos o yogas del texto sagrado, Krishna aparece dialogando con Arjuna, hijo de Kunti, un noble guerrero a punto de iniciar al frente de su ejército una lucha contra el ejército adverso, formado por sus propios parientes, debido a la disputa por la posesión de las tierras. Sin embargo, justo antes de dar inicio a la batalla, Arjuna experimenta el desaliento al tomar conciencia de la barbaridad que está a punto de cometer, o al menos así le parece. Pero precisamente al terminar, Arjuna, hundido en la perplejidad, su primer discurso y después de haber soltado las armas negándose a luchar contra sus propios parientes, interviene el señor Krishna con su oráculo, siempre mediado por el interlocutor, inspirado en Sanjaya. La inicial perplejidad suscitada por el oráculo de Krishna, quien increpa a Arjuna por haber dejado las armas y negarse a luchar, va aclarándose en niveles de profundidad cada vez mayor, hasta culminar en los yogas unitivos con Krishna, que hacen de este texto una joya de la mística universal. No es extraño que Mahatma Gandhi, quien alimentaba de forma muy particular con este texto sagrado su propia espiritualidad pacífica y a la vez activa, haya dejado un comentario notable del Gita en su versión inglesa. La traducción más famosa del original a idioma occidental en inglés es la del Sir Sarvapalli Radhakrishnan. Una versión más actualizada con comentarios es de la Londres, ya, cerramos, de la página 79. Lo específico de la religión krishnaíta puede centrarse en tres aspectos complementarios:
que constituyen el aporte del Krishnaísmo a la gran tradición hindú y budista. Los tres junas, la acción de vida, Anasakti Yoga, y la unión con Krishna, Bhakti. Los tres junas. Si bien solo uno de los 18 yogas del texto, el yoga 14, recibe el título específico de yoga de los tres junas. Su concepto aparece constantemente a lo largo del Gita. Juna es el nombre dado por el Gita al deseo, que rige nuestras acciones en el mundo, debido precisamente a la concepción hindú, según la cual la multiplicidad mundana es kármica y como tal es ilusoria o maya. Así pues, el deseo es provocado por los estímulos mundanos que pueden apegar de tres formas: junas, tamas, rajas y sattva. Desear la inacción, desinteresándome por intervenir en los procesos dejados a su inercia, lo cual puede constituir una especie de flojera del sujeto inactivo, que se hace así responsable de la ineficiencia de los ciclos meramente instintivos. Ese juna es tamas. Desear los frutos de la acción, buscando actuar en función del logro de determinados resultados, que son los que motivan el deseo, llevando a preferir un resultado más que otro, y por lo mismo sintiendo el desazón cuando la acción no obtiene los resultados previstos y deseados. Este juna es rajas. Finalmente, desear la felicidad y la paz interior en el ordenamiento adecuado de la propia vida constituye el juna sattva, el cual, si bien mantiene al sujeto en el samsara, permite avanzar con mucho mayor profundidad hacia la liberación definitiva. La acción de vida, Anasakti Yoga. Frente a los junas de la inacción, tamas, o de la acción interesada en los frutos, rajas, que determinan la tendencia de fuga mundi, monástica, por un lado, o de acción frenética por otro. El Bhagavad Gita propone la actitud que denomina Anasakti Yoga, o también Karma Yoga, consistente en ser fiel a la doctrina hindú del desapego. Sanatana Dharma, integrándolo en una actitud no de fuga ni de alineación. Sino de responsabilidad en la acción de vida. El karma yogin es aquel que hace lo que debe hacer, sin evadir sus responsabilidades concretas ni apegándose con el deseo a un resultado a la acción más que a otro. A eso apunta el oráculo de Krishna a Arjuna, al criticarle su desidia por abandonar la acción de vida, de acuerdo a su función guerrera, tirando las armas y rehuyendo así a la lucha que como guerrero le corresponde realizar, llamándolo a que haga lo que le corresponde, prescindiendo del resultado de victoria o derrota propia o ajena, puesto que el morir o el vivir es parte del ciclo aparente, maya, de reencarnaciones, samsara. Lo importante no es la victoria o la derrota, sino la acción de vida o responsablemente efectuada, manteniendo la indiferencia con respecto al resultado que de ella pueda derivarse. Lo específico del Krishnaísmo, su carácter de Anakti Yoga, Anasakti Yoga, consiste pues en el llamado a buscar el desapego, no de la acción, sino en la acción de vida, sea cual sea la acción que me corresponda realizar. De tal manera que preferir una acción que no es la que me corresponde a otra por considerarla más ineficiente o de menor calidad es apego kármico, rajas. El ser humano concreto debe así cumplir los deberes sociales que le corresponden, Savat Dharma, de acuerdo a la casta
Caturvarnia, en la que debido a su propio karma le ha tocado vivir en su presente encarnación. El aporte propio del krishnaísmo permite evitar de paso el mero desinterés por la existencia mundana a la que tiende el monarquismo eremítico, particularmente budista, y en cambio garantizar una eficiencia intramundana, sin que ello implique renunciar al desapego propio del espíritu de hinduismo, así como del budismo. 3. La unión mística del Bhakti. Otro aporte fundamental del krishnaísmo es la motivación específicamente religiosa o mística de la actitud de desapego en la acción de vida, karma yoga. La fe contemplativa en el avatar divino, hecho visible en Krishna, lleva al fiel a buscar la unión mística con él, viviendo la realidad mundana con toda responsabilidad gracias a la mirada fija en Krishna, haciendo lo mejor posible todo lo que debe hacer por Krishna. De esta manera, la acción de vida resulta poderosamente interiorizada, como un deber identificado como hacer la voluntad de Dios, revelada en Krishna. La unión contemplativa con Krishna se convierte así en lo más fundamental, que determina la motivación para actuar debidamente, sin amargarse por ninguna situación ni preferir tampoco una más que otra. Todo es vivido con la paz sáttvika, gracias a la unión contemplativa con Krishna que el krishnaísmo identifica con la liberación plena o moksha. De ahí donde se ubican los mantras krishnaitas tan repetidos por los fieles devotos bhakti: Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Hare, Hare. Se trata de una especie de jaculatorias, cuyo sentido radica precisamente en permitir al bhakti hacer bien y eficientemente lo que debe, sin tener que distraerse con especulaciones teológicas que afectarían esa eficiencia de vida, pero no buscando la eficiencia, sino solo deseando hacer la voluntad de Krishna, a quien se dedica toda acción realizada en cada momento. De esta manera, el krishnaísmo permite superar el ritualismo brahmánico, así como la especulación elitaria de los Upanishads, dándole acceso a todo el mundo a la vida de devoción a Krishna. El krishnaíta es un bhakti devoto de su Dios, consciente por lo mismo de su misión en el mundo, la cual tiene que realizar responsablemente, sin evasión ni obsesión por eficiencia alguna. Esa devoción se vive simplemente siendo un buen karma-yogín, que cumple con el propio deber social, sadharma, sin rehuirlo, viviendo de esa manera desapegado en la acción de vida, gracias a la comunión gozosa con Krishna.